Ya puedes compartir lo de la... Ya puedes compartir. Ya aguanta. Mira, alguien te está apoyando. Dice que es buena. Claro que es buena. Hacen buenas carátulas. Mentira. Pendejo. Está bien, no hacen buenas carátulas. No me dirás que ya estamos en vivo y estás hablando tonteras. Si estamos en vivo y si estoy hablando tonteras. Vas a ser pendejo. Estos de en vivo son oro, profe. Lo sé, son divertidos. Uno se quiere hacer famoso. No se puede decir todas las brutalidades que se acostumbran, porque nos demandan, o nos demandarían. Pero es divertido, por lo menos. Ya déjame entrar. Otra vez. Sí. Póngale en el patiño, profe. Y usted póngase tazo. Gracias, Kevin. Oye, Tazo. A ver, profe Tazo. A ver, estoy listo. Listo. Ok, niños, niñas. Y bueno, para los que estén viendo aquí la clase en vivo, muy buenas noches con todos. Vamos a hacer una pequeña resolución de unos ejercicios de lingüístico y unos ejercicios de física. Sé que está muy tarde, sé que tenían otras cosas que hacer, pero como ya estamos cerca del examen, preferiblemente seguimos repasando. A los estudiantes del centro, algunos ejercicios que están aquí ya los hemos revisado. Espero que no se equivoquen, por favor, y dejen, Para quedar mal. sí, no harán quedar mal, por favor. Ya esto se supone que ustedes lo han revisado varias veces, entonces no creo que tengan muchos problemas. Y creo que ya estamos, no, todavía siguen ingresando aún. Recién va a ingresar Juan. Creo que Juan termina siendo el más querido del preuniversitario. Hasta el que más le molestan, creo. Ok, a ver, vamos con el primer ejercicio que es una concordancia verbal. Muy bien, Joel, perfecta, muy buena tu respuesta. Anabel, perfecto, están haciendo quedar bien. Muy buenas respuestas. Eso es bueno que lo hayan revisado con anticipación. Andy, perfecto, también muy buena respuesta. Majo también. Buenas respuestas. Estos ejercicios, Mariela, estos ejercicios, como Bueno, pueden observar, son bastante sencillos, no tienen mucha complicación. Buenas noches o buenas tardes. Como nos dice concordancia verbal, tenemos que tomar en cuenta que la concordancia verbal es la verificación del verbo. En este caso, ver si el verbo se encuentra acorde a lo que debería estar. Raúl, si puedes, me ayudas marcando la respuesta, por favor, ¿sí? Veamos. claro. Bueno, cuando te diga cuál es la respuesta. Y bien, Dylan. A sus El órdenes, ejercicio jefe. está bien. El literal D tenemos que dice, es difícil decidir si la historia o el mito contienen más verdad sobre mi pueblo. En este caso tenemos el conector O. En este caso el conector O normalmente lo que nos permite es ver alternativas, pero no necesariamente nos permite analizar, no nos permite analizar específicamente en sí si es un singular o es un plural. En este caso, como nos da alternativas, nos va a determinar que sea un ejercicio singular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque es uno o es otro. Mientras que tenemos en el ejercicio, en el literal C, tenemos nunca se supo si destacaron. En este caso, destacaron está en plural y tomando en cuenta que tenemos el libro o la película, que estas son alternativas. Estas alternativas también terminan siendo singular. En el ejercicio, en el literal B tenemos su estilo y su capacidad. En este caso, el conector I es un conector aditivo. Sirve para agregar.
Entonces, como tenemos un conector aditivo que sirve para agregar, ¿tiene sentido colocar el verbo atrae? No, estaría mal. Debería ser atrae. Entonces, la respuesta tendría que ser el literal A. ¿Qué es lo que dice? El comediante y actor. Estamos hablando de una persona que cumple dos actividades. En este caso, esta persona que cumple dos actividades estaría acorde el hecho de presentó. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sola persona que compone, que realiza dos actividades. Y supongo yo que le cambiaste de... Sí, respuesta literal A. Gracias, joven portero. Yo me acuerdo en las épocas en las que dábamos clases presencialmente, a Raúl era divertido presentarle con saluden al joven conserje. Se la Aquí estará, aquí estará el profe Raúl dando clases. Aquí estoy. El Inge Patiño. Buenas noches, pues, Presente. profe. Pedirá Omar. permiso para más de nochecito ya. Ya. De una. El Carrillo también pedirás permiso, Daniel. Yo no pido permiso. Pedirán permiso los dos mismos. Solo Yo le me quedo sin golpean. batería en el celular nomás. Ok, Ese. siguiente pregunta. Raúl, tienes que pasar a Ahí las... está uno. Se está cargando. No sé por qué no se carga. Tóxico CNT. Todo se parece al dueño, diré yo. Confirmo. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Aquí nos dice la tesis del texto. En este caso, para el ejercicio que nos presenta la tesis del texto, tenemos que tomar en cuenta qué es una tesis. La tesis comúnmente, y de hecho en todos los textos, ustedes le van a encontrar como el elemento más importante. Andy, nope. Espérate. No. Tienen que tomar en cuenta siempre que la tesis es el elemento más amplio. Quiero que ustedes observen, si la tesis es el elemento más amplio, también tenemos que observar que las estructuras y las formas en las cuales está redactada la tesis tiene que estar con este criterio de tiene que ser amplio. Entonces, si vamos por el concepto de que tiene que ser amplio, el literal D dice Gardner, autor de la teoría de las inteligencias múltiples. Esto termina siendo, bien Anabel, esto termina siendo un argumento. Y en este caso, Gardner termina siendo el argumento de, si no estoy mal, terminaría siendo un argumento de autoridad porque está sostenido por una persona, que en este caso sería Gardner. El literal C tenemos las estructuras y los signos que permiten comunicar, que de hecho es lo que se encuentra al inicio, o sea, en la parte principal, en la parte inicial, pero no necesariamente va a ser nuestra tesis. ¿Por qué? Porque quiero que observen que dice las estructuras y los signos. Si dice las estructuras y los signos, ¿cómo puede ser nuestra tesis si es que esta tesis como tal está redactada como elementos pequeños, está redactada como algo pequeño? Entonces, si está redactada como algo pequeño, no puede ser nuestra tesis. Y vamos al literal B que dice especialistas en neurología. Esto, por la forma en la cual está redactada, especialistas en neurología se han apoyado en la música para conseguir grandes mejoras. Esto podría terminar siendo un argumento y podría ser de autoridad porque está sostenida por especialistas, que evidentemente faltaría colocarle nombre y apellido para que sea un argumento de autoridad directamente, pero no es una tesis. La tesis la vamos a encontrar en el literal A. ¿Por qué? Porque el literal A lo que dice es, un valor formativo extraordinario se le atribuye a la música. Y como ustedes pueden observar, si vamos de la última línea hacia arriba, vamos a observar que la palabra música se repite bastantes veces. Tengo varias veces que aparece la palabra música y por ende música termina siendo la tesis. ¿Por qué? Porque es el elemento que engloba. Si yo coloco la respuesta literal C que dice las estructuras y los signos, ¿cuál va a ser el problema? El problema que voy a tener es que las estructuras y los signos elementos pequeños que van componiendo a la música. Por tanto, la respuesta es la A. Por favor, señor conserje, deme colocando la respuesta. Oye, ¿qué se siente que el conserje de tu centro sepa más de física y matemática que tú?
Oh, Oh. Cuando aprendas a leer, conversaremos. Oh. Oh. Listo, Por lo menos cambio. el centro. No sé por qué siento que el conserje está diciendo tonteras. Pero bueno, por lo menos sí sabes identificar la A. Y ya. Bueno, la respuesta es de literal A, no sé, tal vez alguna pregunta. ¡No, que le vas a mandar de la casa al perro! No sé a qué perro se le mandó. Apaguen ese micrófono. Sí, porque Emily. el perro, no sé dónde está el perro. Pobre Ya, pues, perro. perro. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Joven conserje, póngale por favor. Amor, amor. El ejercicio de los videojuegos. Este ejercicio fue tomado el año anterior. De hecho, normalmente van a encontrar que la pregunta de la tesis es un ejercicio que normalmente siempre aparece en los exámenes. ¿Por qué? Porque es muy común que se necesite, como en los colegios les obligan a que los estudiantes estén siempre y constantemente definiendo cuál es la tesis y cuál es la tesis. Entonces siempre les colocan en pruebas cuál es la tesis. A ver, veamos qué respuesta podemos ubicar. A los estudiantes que hoy tuve en la mañana, bueno, el único grupo, creo que son los del A2, sí, el único grupo que le di, el grupo de la monjita, de Juan, de la vidriera, les dije que siempre que se ubique una tesis, tienen que tomar siempre 3 elementos como base para poder analizar. Uno de los elementos que les dije es perfecto, segmentar las ideas. Perfecto. No me va a servir en este momento mucho, a menos que yo tome el segundo paso. ¿Cuál fue el segundo paso que les dije? En la ubicación del conector de negación. En este caso, aquí tengo un conector de negación. ¿Cuál es? Está justamente en la segunda línea que dice, a pesar de las innumerables críticas. Ahí tengo mi conector de negación. Por tanto, colocarle aquí como la tesis desde su aparición en los videojuegos o tomar el elemento de los videojuegos como respuesta, evidentemente me va a conllevar muchos problemas porque no necesariamente va a ser esa mi respuesta correcta, sino tengo que tomar en cuenta lo que dice después del a pesar. ¿Por qué? Porque acuérdense que el conector de negación o el conector opositivo, como le quieran llamar, tiene la finalidad y la funcionalidad de determinar en qué punto o en qué posición se encuentra la tesis, ¿de acuerdo? Entonces, tomando en cuenta que tenemos aquí el conector denominado la tesis, en este caso el conector de a pesar de las innumerables, ¿cuál podría ser nuestra respuesta correcta? Tenemos muchos jugadores tienen curiosidad, los videojuegos pueden convertirse en grandes aliados, los videojuegos han contraído un gran número de los numerosos estudios han demostrado. Como podemos observar, dice, a pesar de las innumerables críticas de este entretenimiento, ha motivado en padres de familia, maestros, entre otros adultos, quienes los consideran una distracción perjudicial. Con el tiempo han emergido varias posturas que manifiestan lo contrario. Y en este caso aquí podemos ubicar nuestra tesis. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo lo demás nos va a comenzar a aparecer ¿con qué? Con el criterio de que no, los videojuegos no nos son necesariamente algo malo, sino pueden ser algo positivo. Entonces nuestra tesis tiene que ver con el criterio de que tiene que ser algo positivo. Voy a ver un poco más abajo. ¿Qué es lo que tengo aquí que dice? Estudios recientes demuestran que jugar contribuye. Entonces, lo que les dije, esto me va a dar más información y de hecho va a ser de manera positiva a que los videojuegos sí cumplen una función buena para el desarrollo de los niños. Ahora, el literal A dice, muchos jugadores tienen curiosidad de conocer acerca de los periodos históricos. ¿Esto tiene sentido? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque la tesis no me está hablando directamente de los periodos históricos. ¿Podría ser un argumento? Quizás un argumento positivo, pero no es una tesis. Vamos con el literal B. Los videojuegos pueden convertirse en grandes aliados del desarrollo positivo del ser humano. ¿Eso podría ser mi respuesta? De hecho, sí podría ser mi respuesta tranquilamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eso es lo que está sintetizando que los videojuegos en realidad son de forma positiva. Vamos al literal C que dice, los videojuegos han traído
han atraído, perdón, a gran número de adolescentes que invierten su tiempo y dinero en ellos. ¿Esto sería una tesis? No. Inclusive en la forma en la cual está redactada me está dando información, pero no está relacionado con lo que les dije, o sea, desde el a pesar hasta que manifiesten lo contrario. Y el literal dice, numerosos estudios han demostrado que jugar contribuye a la coordinación motora, así como a la agudización de los reflejos. Esto me serviría perfecto, sería una muy buena forma de determinar que sí, está a favor de la tesis. ¿Es mi tesis? No. Inclusive el hecho de que esté redactado con numerosos estudios también me da la posibilidad de que pueda ser un argumento de hecho. ¿Por qué? Porque estaría sustentando o estaría dando más información. Por tanto, yo me quedaría con respuesta literal B que dice, los videojuegos pueden convertirse en grandes aliados del desarrollo positivo del ser humano. Gracias, señor conserje. ¿Pasó? Sí, por favor. Ya. Por interno te cuento, me dicen que te diga que cuando sepas escribir bien en la pizarra o en en las clases virtuales que ahí hablamos, me dicen. ¿Y quién dice eso? No voy a decir, pero dice que cuando aprendas a escribir bien en la pizarra o en la pantalla, ahí hablamos, dice. Sáquela, Por algo ha de ser. sáquela. Sáquele, Qué sáquele, groseros. sáquele, sáquele. Sáquele, profe. No, eso es feo ser así. Ay, no. ¿Por qué creen que Raúl no aparece en la cámara? Porque es feo ser así. Eso es fácil, profe. Porque le pegó la esposa, pues, profe. No hay otra explicación. Porque, Haz el cuadro. porque estoy compartiendo tus cochinadas de diapositivas. Solo tiene Es verdad. que las respuestas. La ventaja, o sea, la parte positiva ahorita que estoy viendo es que están colocando las respuestas correctas. O sea, es lo bueno. Están Chévere. dando las respuestas que sí son las correctas. Es que es un en Me vivo da en Facebook, felicidad. profe. No vale hacer quedar mal al pre ahí. Oye, Daniel, Gracias. tú sales solo de la nariz para arriba. Eso significa que eres medio feo. O sea, si me estás viendo, Qué gracias. grosero, profe. Qué malo, profe. Profe, no le digas al profe Daniel. Él es chévere. Vea. ¿Ya ves? Por suerte Solo porque tengo tu letra estudiantes que me media defienden. cara, medio feo. Cepillo. Está bien, continuemos, dejen de hablar tonteras. Por lo menos ya pusieron bien la respuesta. A ver, tenemos aquí que dice este cúmulo. Perfecto, cúmulo es un singular o es un plural. Singular. Singular. Perfecto, es un singular. Ahora les pregunto, este que dice grupo, ¿singular o plural? Singular. Singular. Perfecto, ahí tienen la respuesta. ¿Dónde tengo dos opciones que tengan solo singular, singular? La A. Literal A. Perfecto, gracias. Ayúdame anotándole literal A, por favor. Listo. Gracias, Raúl. Listo. Por favor. Este ejercicio. Veamos. Y connota sentido global el texto. Belleza, estimación, perfección, vergüenza. Bien, Joel. Ni siquiera le leíste ya sacaste la respuesta. Y también Majo, Eileen, Mariela. No sé por qué sí siento que sí han estado aprendiendo. Parece que sí han estado aprendiendo. Cuando aprendas a leer, Raúl, tú también puedes decir lo mismo. Me voy a asombrar. Exacto. Ya, Ok. la próxima. Y en este ejercicio, como es un cuento, ya que nos está definiendo que es un señor que está llevando una vasija. En este caso, el señor que lleva la vasija lleva de hecho dos vasijas, una que está dañada, una que está bien. La que está dañada, en este caso, se derrama el agua y la que está bien no se derrama nada, evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que dice al final? Primero, bueno, aparte de que es raro que una vasija tenga la capacidad de expresarse y hablar, resulta que esta sí puede. Y lo que le dice es,
Un día la tinaja quebrada le habló al aguatero, estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. Ok, ¿qué es lo que le dice el aguatero? Le dice, te diste cuenta que las flores solo crecen en tu lado del camino, siempre he sabido de tus grietas, por esa razón sembré semillas de flores a lo largo del camino por donde vas. Dicho y hecho, la analogía va con los zapatos del elemento más viejo que tienen en la casa. Normalmente todos los estudiantes, de hecho todos siempre tenemos algún aprecio por algo que es extremadamente viejo o feo. Por ejemplo, la esposa del profe Raúl le aprecia a él y por ende sería este sentido de siempre se tiene algo feo, algo ya nada. Pero en este caso el criterio sería, o bueno, el ex o la ex, depende. En este caso sería el tema de la estimación. El criterio es nosotros estimamos a las cosas, a los objetos, y por ende, por la estima que tenemos por las cosas, es que normalmente las cuidamos y las preservamos, a pesar de que sean por largo tiempo. Pero bueno, la respuesta en este caso sí es la B, y para todos los estudiantes que pusieron la B es correcta la respuesta. Y ya. Siguiente. Parece que ya le toca a Raúl. Ahora sí vamos a desparramar ciencia. Por si acaso, antes de continuar, hoy día solamente vamos a revisar dominio lingüístico y física. El día jueves vienen otros dos profesores y van a revisar otras dos materias. Entonces, ¿por qué? Porque el día domingo ya estamos haciendo la revisión global y prefiero que el día domingo que tenemos un poco más de tiempo se pueda revisar todo y estos días estemos revisando poco a poco las cosas. Ok, ahora sí, sigue nomás Raúl. ¿Listo? Genial. A ver, chicos, entonces vamos a empezar. Vamos a revisar unos ejercicios de física, unos ejercicios interesantes, en donde ya saben, vamos a tratar de mezclar algunos temas. Entonces vamos con este de aquí. Dice, utilizando un coche transportador, se traslada una caja sobre una superficie lisa, con una distancia de 3 metros, tal como se indica en la figura. Si se le aplica una fuerza F de 50 newtons, con un ángulo en joules, ¿qué se realiza para mover la caja? Bueno, primero ya se me puso ahí la respuesta, ya nada, no importa. Ahora, a ver, simplemente me dice que yo necesito calcular el trabajo. Entonces, al momento que me dice trabajo, ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza? La fórmula, que el trabajo simplemente es la fuerza por la distancia. La distancia sí la tenemos, la distancia es dato del ejercicio, es 3 metros. Aquí está, los 3 metros. E incluso ya está en el sistema internacional, ya está en metros, entonces no tenemos ningún problema. Ahora, la fuerza. Tenemos también una fuerza de 50 newtons, pero hay que tener muchísimo cuidado con esto de aquí, porque ahí es donde les hacen a ustedes equivocar. No debemos trabajar con esa fuerza de 50 newtons. ¿Por qué no debemos trabajar con esa fuerza de 50 newtons? Alguien que me diga. ¿Por qué no deberíamos trabajar con esa? Por el ángulo. Por el ángulo debería ser fuerza en X. Porque tenemos un ángulo, porque es una fuerza inclinada, entonces yo no puedo utilizar esa fuerza que está inclinada con ese ángulo de 60 grados por esa distancia horizontal. Entonces, lo que nosotros debemos calcular es la fuerza, pero en el eje X. Esto de aquí es lo que debemos calcular. Ahora, para calcular eso, dos formas, forma larga, forma corta. ¿Cuál es la forma corta? Triángulo pitagórico, rapidito. Tendríamos un triángulo, vamos a dibujar un poquito más bonito. Tendríamos un triángulo en donde aquí sería 90 grados, aquí sería mis 60 grados, aquí tendría mis 50 newtons, que me da de dato el ejercicio, y nosotros sabemos que aquí tendríamos 30 grados. Al frente del ángulo de 30 grados, ¿qué es lo que siempre debía ir? Al frente del ángulo de 30 grados, recuerden que siempre va la mitad de la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa vale 50, por lo tanto, aquí debería ir 25. Y al frente del ángulo de 60 grados, a pesar de que no es necesario para este ejercicio, igual le vamos a poner, al frente del ángulo de 60 grados, recuerden que va la misma mitad de la hipotenusa, pero multiplicado por la raíz de 3. Entonces, eso lo podemos hacer en 10 segundos.
Y ya tenemos cuál ha sido la fuerza, pero en el eje X. Entonces, ahora sí, el trabajo va a ser igual a la fuerza, que va a ser 25, sí, esa sería el componente de la fuerza horizontal, por la distancia, que es 3 metros. Entonces, el trabajo ha sido 25 por 3, 75. 75 joules. Y con eso nosotros ya tenemos resuelto el problema. Entonces, lo importante de este ejercicio, o la parte donde les hacen equivocar, la parte donde les hacen confundir, es que les dan una fuerza que tiene un ángulo de inclinación y utilizan esa fuerza. Muchísimo cuidado con eso. Nosotros debemos encontrar el componente en X o el componente en Y, el que sea necesario para sacar la respuesta. En este caso me interesa el componente en X porque el desplazamiento de esa caja también es en el eje X. Bueno, un Profe, ejercicio ¿y rápido. cuándo es necesario sacar las dos fuerzas en Y y en X? Dependiendo del movimiento que tenga la caja. Supongamos que esta caja se está moviendo en el eje vertical. Si se estuviera moviendo en el eje vertical, si estuviera yo levantando la caja, ahí debería utilizar el eje Y, nada más. Entonces, o utilizamos el eje X o utilizamos el eje Y. Eso es todo. Dependiendo del movimiento que tenga la caja. Sí, nada más. No se complique. Gracias, profe. Sigamos. Vamos con otro ejercicio. Me dice que un resorte de 15 centímetros, cuya constante elástica es de 1250 newtons, se emplea para mantener suspendido un bloque de 5 kilogramos sobre una superficie lisa, como se muestra en la figura. Determine la variación de la longitud en centímetros que experimenta el resorte después de alcanzar el equilibrio con el peso del bloque. Entonces, a ver, tenemos un bloque sujetado por un resorte. Entonces, ya saben, siempre que tengamos un resorte, lo primero que se me viene a la cabeza es la ley de Hooke, que ya sabemos que es una fórmula, ya no sabemos de memoria, y también se me viene a la cabeza la energía potencial elástica. Bueno, en este caso no sería necesaria la energía potencial elástica porque no me está pidiendo que yo calcule ni la energía ni el trabajo. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer con este ejercicio? Primerito, nosotros vamos a empezar a dibujar todas las fuerzas que le están cayendo a este bloque. La primera y la más importante, el peso. El peso va a ser este de aquí. Este va a ser el peso. Ahora, el movimiento de este bloque va a ser un movimiento inclinado. Vamos a dibujar un eje X y un eje Y. Ya saben que le podríamos poner eje X' o eje Y', dependiendo por no ser completamente horizontal y completamente vertical. Pero solo le ponemos X y Y con eso no tenemos lío. Ahora, este bloque, ¿hacia dónde se va a mover? Este bloque se va a mover hacia acá, se va a mover hacia la derecha. Entonces, aquí va a tener una fuerza que le va a mover a ese bloque hacia la derecha. Muy bien. Ahora, también tenemos un ángulo de 30 grados. ¿En dónde debe ir ubicado este ángulo de 30 grados? Este ángulo de 30 grados siempre, escuchen esto, grábense esto, siempre va a ir ubicado entre el eje Y que yo he dibujado y el peso que también he dibujado yo. Es decir, el ángulo de 30 grados va a estar aquí va a estar metido en 30 grados. ¿Si estamos claros? Entonces tengan muchísimo cuidado con eso. Ese ángulo de inclinación siempre va a estar entre la línea vertical, que sería el peso, ¿sí? Y el eje Y que yo he dibujado. Ese eje Y que está inclinado, en este caso por ser también un plano inclinado. Ahora, yo les dije que si nosotros transformamos a triángulos, los ejercicios se hacen mucho más fáciles. Entonces, la fuerza que está aquí, la voy a dibujar acá. Y se me ha dibujado o se me ha creado un triángulo rectángulo. Entonces, empecemos a trabajar con esos valores. Primero calculemos el peso. El peso, por fórmula, sabemos que es la masa por la gravedad. Reemplazando, el peso va a ser igual a la masa. La masa es dato del ejercicio. Aquí está, 5 kilogramos. Está en kilogramos, así que no tenemos que hacer ningún cambio. La gravedad, que va a ser 10. Y entonces el peso ha sido de 50 newtons. Recuerden que el peso, por ser una fuerza, se mide en newtons. Muy bien, ya sé que esto vale 50. Ahora, calculemos cuánto vale F. Nosotros tenemos un triángulo. De hecho, lo voy a sacar aparte de este triángulo. Aquí estaría mi ángulo de 90 grados. Aquí estaría mi ángulo de 30 grados. Aquí estaría mi 50 y aquí estaría la F. Estaría en la parte de aquí.
Entonces, ¿qué función trigonométrica podríamos utilizar nosotros para calcular esa f? Podríamos calcular o podríamos utilizar una función trigonométrica seno. Entonces, el seno de 30 grados simplemente va a ser cateto opuesto, que es f, dividido para la hipotenusa, que es 50. Si despejamos, f va a ser igual a 50 por el seno de 30. De hecho, ustedes ya con la práctica tranquilamente van a poder llegar a esta línea directamente. Sí, se van a poder saltar todos los pasos y directamente llegar a esa línea de ahí. Ahora, si seguimos resolviendo esto, f va a ser igual a 50 por el seno de 30 grados. Es un dato que nosotros debemos sabernos de memoria. El seno de 30 grados, ¿a qué equivale? ¿Quién se acuerda? Seno de 30 grados. ¿A un medio? Un medio. Un medio. Correcto, un medio. Mitad 1, mitad 25. Entonces la fuerza ha sido igual a 25. Ya tengo el valor de la fuerza. Ahora, el ejercicio no me pide eso. El ejercicio me pide la variación de la longitud de este resorte. Entonces, para eso le vamos a meter nuestra ley de Hooke. La ley de Hooke, si ustedes se acuerdan, era la fuerza es igual a la constante elástica por la variación de la longitud. Reemplacemos valores. La fuerza ya tenemos, 25. Es igual a la constante elástica. También es otro ejercicio, 1250. Por la variación de la longitud. Si despejamos de eso, me va a quedar que la variación de la longitud ha sido 25 dividido para 1250. Debemos simplificar esto. Podemos sacar quintas, podemos sacar 25avas. Ya depende de su habilidad matemática, ¿sí? Para empezar a simplificar. Solo es dominar las tablas de multiplicar. Entonces, si ustedes simplifican esto, les va a quedar 1 sobre 50 metros. Pero el ejercicio no me pide en metros. El ejercicio me está pidiendo que yo lo calcule en centímetros. Entonces, para transformarle a centímetros debemos multiplicar por 100. Si quieren, ustedes hacen un factor de conversión o caso contrario le multiplican por 100. Entonces, 50/1, 50/2, esto me va a dar 2 centímetros. Entonces, la variación de este resorte ha sido de 2 centímetros. Y con eso nosotros ya tenemos resuelto el ejercicio. Les he explicado paso por paso cómo se hace cada uno de los valores que nosotros hemos sacado, porque recuerda es una clase de repaso, entonces tenemos que hacerlo así. Pero ustedes ya con la práctica ya pueden empezar a saltarse algunos pasos, ya pueden sacar valores de una, ya les hemos enseñado a sacar los valores hasta con la mente. Entonces, ahí podemos empezar a ahorrar bastante tiempo. Y con eso nosotros ya tenemos resuelto otro ejercicio, un ejercicio bastante sencillo. Vamos con un ejercicio que les puede hacer tener pesadillas. A ver, veamos. El ejercicio dice que una pelota de 250 gramos de masa que se encuentra en reposo y suspendida desde el techo con un hilo muy delgado es golpeada por un bat de 1 kilogramo a una velocidad de 36 kilómetros por hora. Si tras la colisión el bate queda en completo reposo, ¿cuál es el módulo de la velocidad en metros por segundo con la que sale disparada la bola? Entonces, a ver, ¿dentro de qué tema estamos? Estamos dentro del tema de choques o colisiones, en donde nosotros teníamos el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Cuando nosotros tenemos una colisión, cuando nosotros tenemos un choque, simplemente nosotros sabemos que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Eso se traducía en una fórmula. Entonces, a ver, la cantidad de movimiento, vamos a ponerle así, la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Si nos acordamos de las fórmulas, pongámosle por aquí abajito la fórmula. La fórmula de la cantidad de movimiento simplemente era la masa por la velocidad. Entonces, ¿cómo quedaría la cantidad de movimiento antes del choque? Simplemente la masa de la pelota por la velocidad inicial de la pelota más la masa del bat por la velocidad inicial del bat. Tenemos dos elementos, una pelota y un bat de béisbol. Entonces simplemente sería la suma de las dos.
Ahora, va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Es decir, la masa de la pelota por la velocidad final de la pelota más la masa del bat por la velocidad final del bat. Eso es todo. Y si hubiera un tercer elemento, también sería más la masa por la velocidad de este tercer elemento, antes del choque y después del choque. Dicho eso, solo nos tocaría empezar a reemplazar datos. Pero antes de reemplazar datos, mucho cuidado con algo. Primero, dice 250 gramos. Aquí ya tenemos un lío. ¿Por qué tenemos un lío ahí? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Porque se trabaja en kilogramos. Porque, ¿qué? No escuché bien. Se trabaja en kilogramos. Porque está en gramos, ¿no es cierto? Y no debería estar en gramos. ¿En qué debería estar? En kilogramos. Entonces nosotros debemos hacer la transformación. Utilizan un factor de conversión o una regla de 3 o una simple multiplicación o división, como ustedes quieran, la forma más fácil. Pero estos 250 gramos simplemente se van a convertir en 0,25 kilogramos. Ahí estamos bien. Ahora, si seguimos leyendo el ejercicio, tenemos otro problema. ¿Cuál es el otro problema? ¿Quién ya le detectó el otro problema? La velocidad ¿Qué pasa con la velocidad? tiene que estar en metros Debe sobre estar en segundos. metros sobre... Correcto, muy bien. La velocidad me dice 36 kilómetros por hora y no debe estar en kilómetros por hora. Metros por segundo. Entonces, hacer el factor de conversión. A ver, sería 36 kilómetros por hora. Y hacemos, recuerden, para hacer estas líneas. Y ahora ponemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Recuerden, pongo kilómetros de abajo y metros de arriba para que se pueda simplificar. Y 1 hora equivale a 3600 segundos. Ahora, horas con horas se va, kilómetros con kilómetros se va. Me ha quedado 36 por 1000 dividido por 3600. Simplificamos. Este 0 se va con este 0 se va con este 36 se va con este 36. Se va todo. Y me queda metros segundos. Ahora sí, podemos empezar a reemplazar. Ya no hay más problemas de unidades. Empecemos a reemplazar. Entonces, a ver, me van a ir dictando ustedes. Dice la masa de la pelota. ¿Cuánto sería? 0,25. Correcto. Por la velocidad inicial de la pelota. ¿Cuál es la velocidad inicial de la pelota? 0. 0. Yes. Muy bien. No, 0. Porque dice que la pelota se encuentra en reposo. Muy bien, entonces 0. Más la masa del bat. ¿Cuál es la masa del bat? No hay. ¿Seguros? Lean bien. 1 kilogramo. Ahí está, miren. 1 kilogramo. Eso sería 1. Por la velocidad inicial del bat. ¿Cuál es la velocidad inicial del bat? 10 metros por segundo. 10 metros. Correcto. Nuestros 10 metros por segundo. Es igual. Otra vez la masa de la pelota. Otra vez sería 0,25. Por la velocidad final de la pelota. De hecho, eso es lo que no sabemos, ¿no? Eso es lo que queremos calcular. Así que le vamos a poner X. Más la masa del bat. La masa del bat, otra vez 1. Por la velocidad final del bat. ¿Cuál es la velocidad final del bat? 0. 0. Correcto, 0. Porque dice que el bate se queda en reposo. Entonces su velocidad final después del choque va a ser 0. ¿Sí? Dice que después de la colisión el bat se queda en reposo. Por lo tanto va a ser 0. ¿Y qué ha sucedido? Esto de aquí se va por estar multiplicado por 0 y esto de aquí también se va por estar multiplicado por 0. Y me ha quedado 1 por 10, que es 10, es igual a 0,25 X. Es decir, X va a ser igual a 10 dividido para 0,25. Dividir para 0,25 es lo mismo que multiplicar por 4. Entonces me va a quedar que X ha sido igual a 40.
Y con eso nosotros ya tenemos resuelto el ejercicio, 40 metros por segundo. Pero, ¿cómo podemos hacer? Si ustedes tienen dudas, si tienen problemas para trabajar con decimales, podríamos transformar esto a fracciones. ¿Sí? Es algo rapidito, se demora 5 minutos de aprender a transformar de decimales a fracciones. Este 0,25 sería 25 sobre 100. Podemos simplificar, 25/1, 25/4. El 4 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y me queda 10 por 4, lo cual es 40. Me da exactamente el mismo 40. Entonces la velocidad de la pelota después del choque ha sido de 40 por... Ya tenemos resuelto el problema. Entonces también un ejercicio bastante rápido, solo es cuestión de poner la fórmula de la cantidad de movimiento, verificar que sí estén bien las unidades y después solo reemplazar y hacer todas las operaciones pertinentes. Entonces, la verdad, también un ejercicio rápido, un ejercicio bastante sencillo. Bueno, vamos con otro ejercicio. Vamos a cambiar. Vamos con otro ejercicio. A ver, el ejercicio dice que un caballo de juguete de 0,35 kilogramos unido a un resorte oscila con movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal lisa, como se muestra en la figura. Cuando su estiramiento es de 20 centímetros, el módulo de la velocidad con la que oscila es de 2 metros por segundo. Si la constante elástica es de 28 newtons sobre metro, ¿cuál es la amplitud en metros del resorte? Entonces, este ejercicio está dentro del tema de movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple simplemente es un resorte, ¿no es cierto?, el cual se está moviendo. Aquí dentro del movimiento armónico simple nosotros tenemos también un grupo de fórmulas que nos sirven para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, a ver, primero vamos a sacar los datos. Saquemos los datos. ¿Qué tenemos? Tenemos la masa, que es 0,35 kilogramos. ¿Qué más tenemos como dato? Me dice cuando su estiramiento es de 20 centímetros. Entonces me está dando el estiramiento del resorte. Sería delta X. Dice 20 centímetros. No debería estar en centímetros, debería estar en metros. ¿Les parece si lo ponemos de una vez? Sería 0,20 metros. ¿Qué más me dice? El módulo de la velocidad con la que oscila es de 2 metros por segundo. Me está dando la velocidad. 2 metros por segundo. Me dice si la constante elástica del resorte es 28 newtons sobre metro. Me está dando K. 28 newtons sobre metro. Me dice cuál es la amplitud en metros del resorte. Me pide la amplitud. ¿Cuál es la fórmula que nosotros debemos utilizar? Simplemente esta fórmula de aquí, que dice que la amplitud al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado por la masa dividido por la constante más la variación de la longitud al cuadrado. Esta fórmula anótenla en su cuaderno, que la vamos a utilizar para resolver también algunos otros ejercicios cuando sigamos en nuestras clases, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra fórmula que nosotros necesitamos. Recuerden que estos ejercicios, por muy difíciles que parezcan, la verdad son ejercicios rápidos, son ejercicios fáciles de resolver. Entonces, este ejercicio simplemente me está dando absolutamente todos los datos para que yo lo único que haga es reemplazar en esa fórmula para ya encontrar la solución. Entonces, tal vez lo más difícil en este ejercicio sería aprendernos la fórmula de memoria, algo que sí sé que a algunas personas se les hace complicado, pero solo es cuestión de práctica. Entonces, a ver, empecemos a reemplazar los datos. Veamos qué tenemos. Sería la amplitud al cuadrado es igual a la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? 2. Sería 2 al cuadrado. Por la masa, tenemos la masa así, 0,35. Sobre el valor de K. ¿Cuánto vale K? K vale 28. Más la variación de la longitud, que es 0,20, y eso elevado al cuadrado. Bueno, nos tocaría empezar a resolver esto de aquí. Tenemos cifras decimales, y siempre que ven decimales, se asustan. Entonces, lo que podríamos hacer es transformar a fracciones. ¿Qué les parece? Me quedaría a cuadrado es igual, 2 al cuadrado es 4, por 0,35 sería 35 sobre 100, sobre 28, más el 0,20 que sería
20 sobre 100 y eso elevado al cuadrado. Entonces, empecemos a simplificar. Podríamos simplificar aquí, miren, cuarta 1, cuarta de 100, 25. ¿Qué más? Quinta 7, quinta 5. Vamos a simplificar solo hasta ahí. En la parte de acá, veinteava 1, veinteava 5. Entonces me ha quedado que la amplitud al cuadrado es igual a... ¿Cuánto me quedó? Me quedó simplificando todo 7 sobre 5 sobre 28. Y pongámosle sobre 1, porque ya me di cuenta que me toca hacer medios y extremos con extremos. Más un quinto al cuadrado. Dependiendo de su habilidad matemática, ustedes podrían haber seguido simplificando el 7 con el 28. Pero no importa, dejémosle así, hagámosle paso a paso para que no se me confunda. Voy a seguirle acá, que tenemos más espacio. Entonces, hagamos medios con medios y extremos con extremos. Es decir, por el un lado me va a quedar 7 por 1 y por el otro lado me va a quedar 5 por 28. 5 por 28, si no estoy mal, es 140. Así al ojo. Ya saben, la tabla del 28. Pero no vamos a hacer eso, no le vamos a multiplicar. Algo que también se les recomienda es que ustedes dejen expresadas las multiplicaciones. ¿Por qué? Porque a la final los ejercicios están diseñados para que se simplifiquen. Entonces le vamos a dejar así, como 5 por 28. Más el 1 quinto al cuadrado, sería 1 sobre 25. Simplificando, me quedaría séptima 1, séptima 4. Es decir, me ha quedado que la amplitud al cuadrado es 1/4 más 1 sobre 25. Ah, no, perdón, 1/20. Me olvidé de multiplicar. 5 por 4, casi siempre es 20. Más 1 sobre 25. El siguiente paso será hacer esta suma. Para hacer esta suma, tengo que sacar el mínimo común múltiplo entre 20 y 25. El mínimo común múltiplo va a ser 100. Ahora, ya saben, lo que nos enseñaron desde el prekinder. 100 dividido para 20 a 5. Por 1, 5. Más 100 dividido para 25 a 4. Por 1, 4. Entonces me ha quedado que esto es igual a 9 sobre 100. Este de aquí, este exponente al otro lado pasaría como raíz. Entonces la amplitud es igual a la raíz cuadrada de 9 sobre 100. Y esto me da 3 sobre 10. Por lo tanto, ¿cuál ha sido la amplitud en metros del resorte? La amplitud ha sido 3 sobre 10. Y ya está resuelto el problema. Entonces, solo tenemos que partir de una fórmula que a cuadrado, o la amplitud al cuadrado, es igual a la velocidad al cuadrado por la masa dividido por la constante, más la variación de la longitud elevado al cuadrado. Hemos reemplazado los datos y todo lo demás ya es solo carpintería. Y se dieron cuenta, todo lo demás ya es solo saber sumar, restar, multiplicar y dividir para que nosotros encontremos, simplifiquemos todo y encontremos la solución. Entonces, simplemente es práctica, sí, es una práctica sobre operaciones básicas, nada más. Y lo importante de este ejercicio es la fórmula. Una vez que nos sepamos la fórmula, ya solo es cuestión de saber reemplazar. Y ya tenemos resuelto nuestro cuarto ejercicio. Hagámosle uno más. Vamos a ver, vamos con uno más. ¿Qué otro ejercicio tenemos por aquí? A ver, dice Carlos debe arrastrar un saco de papa de 40 kilogramos de masa desde la entrada de su casa hasta la cocina, ubicada a 2 metros de la misma. Considerando la gravedad con el valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado y que la superficie presenta un coeficiente de rozamiento dinámico de 0,5, determine el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en kilojoules que se efectúa durante esta tarea. A ver, ¿qué me pide el ejercicio? Me está pidiendo que yo determine el trabajo. Entonces, si me pide el trabajo, de una ya se me viene a la cabeza la fórmula. El trabajo era la fuerza por la distancia. Me pide el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, simplemente será la fuerza de rozamiento por la distancia. Entonces, tengo que calcular la fuerza de rozamiento, de ley. La distancia sí creo que tengo. Sí tengo, miren, es 2 metros. Está en la primera línea. Y tendría entonces que calcular la fuerza de rozamiento. Vamos a dibujar nuestro saco de papas. Vamos a hacerle un saco de papas cuadrado. Entonces este sería mi saco de papas.
¿Cuáles son las fuerzas que le están cayendo a este saco? Primero, esta fuerza es la fuerza que yo hago para mover ese saco desde la entrada de la casa hasta la cocina. Por el otro lado, este saco de papas va a generarme una fuerza de rozamiento. ¿Qué más va a tener? Va a tener un peso que va a estar hacia abajo y va a tener una fuerza normal, la cual va a estar hacia arriba. Entonces, esas serían las fuerzas que nosotros tenemos. Bueno, empezamos a calcular los valores. Primero se me ocurre calcular el peso. El peso es la masa por la gravedad. Entonces, el peso va a ser igual a la masa. ¿Tenemos la masa? Sí, 40 kilogramos. Por la gravedad. Me dice que utilice la gravedad de 10, esa blasfemia para la ciencia. Entonces sería 40 por 10, 400 newtons. Ya tengo el peso. Ahora, como es un plano horizontal, la normal también va a ser 400 newtons. ¿Sí? La línea verde y la línea azul, las dos van a ser 400 newtons. El mismo módulo, pero diferente sentido. Entonces la normal también va a ser 400 newtons. Ahora, me interesa la fuerza de rozamiento. Por fórmula, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Otra formulita que debemos sabernos de memoria. Entonces reemplacemos. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento. Sí tenemos. También está todo el ejercicio. Aquí está. 0,5. Por la normal que ya calculamos que era 400. Entonces la fuerza de rozamiento ha sido 0.5 por 400. Esto me da 200. 200. Listo, ya tengo mi fuerza de rozamiento. Entonces, con esta fuerza de rozamiento, ahora sí ya puedo calcular lo que me pide el ejercicio. Me pide que yo calcule el trabajo. El trabajo que recuerden que es la fuerza por la distancia. Ahora, nos preguntan que por qué utilizamos 10 y no 9.8. El valor es 10, perdón, es 9.8, el valor de la gravedad. Con ese es el que se debería trabajar. Pero recuerden que esta prueba está diseñada para que ustedes no utilicen calculadora. Entonces les dicen que utilicen el aproximado de 10, porque con 10 es más fácil sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces no va a ser necesario trabajar con cifras decimales, no va a ser necesaria la calculadora. Entonces por eso simplemente les dicen que utilicen ese 10. Sí, algo horrible. Bueno, pero les piden que utilicen ese 10. Esa es la razón. Pero de ahí siempre deberíamos trabajar con el 9.8, incluso más decimales. Pero ya nada, la CNC dice eso, tenemos que hacerle caso. Bueno, entonces el trabajo es la fuerza por la distancia. En este caso sería la fuerza de rozamiento. Entonces reemplacemos. El trabajo va a ser la fuerza de rozamiento, que es 200, por la distancia. ¿Tengo la distancia? Sí, 2 metros. 2 metros. Correcto. Entonces sería 2. Entonces el trabajo ha sido 400 joules. Ya tenemos el trabajo. Primera cosa, no me piden joules, me pide en kilojoules. Entonces tenemos que transformar. Una simple división o un factor de conversión. Un kilojoule es igual o equivale a 1000 joules. Se simplifica y me queda 400 por 1 dividido para 4000. ¿Y eso cuánto me va a dar? Eso me va a dar 0,4 kilojoules. Entonces ya tenemos la respuesta. Oh, marcó la B. Y ahora no marcó el 0,4, que es la opción C. Marcó la opción B. ¿Por qué? Porque se usó la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. A ver. Es contraria al movimiento. El movimiento. Correcto, muy bien. No es que nos hemos equivocado. Sí he podido. Pero, ¿por qué sale negativo? Sale negativo porque es una fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento, recuerden que es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, nosotros al movimiento le consideramos positivo. Entonces, la fuerza de rozamiento, como se opone, tiene que ser negativa. Entonces, por eso es que la respuesta en este ejercicio es menos 0,4. Entonces, aquí les van a hacer a ustedes equivocar en la prueba. Está ese 0.4 a propósito para que se equivoquen. Pero deben darse cuenta de que la respuesta tiene que ser la negativa
porque estamos trabajando con la fuerza de rozamiento, ¿sí? Por si acaso, no es que me haya equivocado, sí sé de física, por si acaso, sino que hay que analizar esa parte, muchísimo cuidado. Y con eso nosotros ya hemos hecho una revisión de algunos ejercicios bastante interesantes de física, algunos ejercicios que no los habíamos visto antes, unos ejercicios nuevos. Vamos a seguir revisando algunos ejercicios nuevos y algunos ejercicios interesantes, variantes de estos ejercicios, hasta que ustedes vayan tomando ya la habilidad y la práctica para resolver esto en 1 o 2 minutos como la CENESID nos pide que deberíamos hacerlo. Pero bueno, eso es lo de menos. Simplemente es cuestión de práctica. Profe, ¿cuáles Y con serían eso, las fórmulas que más se utilizan? las fórmulas que más se utilizan, a ver, todas. Verás, lo que pasa es que muchas fórmulas son muy parecidas. Por ejemplo, las fórmulas de la cinemática, del movimiento rectilíneo uniformemente variado, circular uniformemente variado, parabólico, todas esas fórmulas son muy parecidas. ¿Sí? Todas son un grupo de 4 o 5 fórmulas, y con esas 5 fórmulas ya llenamos todo el tema. Aparte de eso, nosotros también necesitamos las fórmulas de termodinámica. En termodinámica creo que vimos una fórmula que es la del equilibrio térmico, ¿no es cierto? Y también, por cierto, la fórmula de la cantidad de calorías, que es la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Equilibrio térmico, ya vamos 2 fórmulas más. También sabernos las leyes de Newton, que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, primera ley de Newton, segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas es la masa por la aceleración, tenemos otras fórmulas, la fórmula del trabajo, que es fuerza por distancia, también la fórmula de la energía cinética, la fórmula de energía potencial gravitacional, potencial elástica, la ley de Hooke, ¿qué más? También la ley de Ohm, también nos necesitamos la ley de Ohm, calcular la potencia también ahí en esos temas. Y creo que con esas fórmulas ya estaríamos. No sé si se me pasa alguna fórmula. De hecho, díganme ustedes, algunos con los que ya hemos topado la mayoría de los temas, no sé si se me pasa por ahí alguna fórmula, pero creo que con esas ya son todas. Serán unas 15 fórmulas. La de la energía cinética también. Y la energía cinética, en medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, creo que esas ya son todas, así resumiendo, así al ojo nomás. La fórmula de la gravitación universal también. La ley de Coulomb, que es muy parecida a gravitación universal. Todas esas son las fórmulas que necesitamos. Entonces, no se preocupen, no tengan problemas si es que dicen, soy pésimo para las fórmulas y no me puedo aprender de memoria. No se preocupen, simplemente con la práctica lo vamos a lograr. Eso es lo de menos. Simplemente es cuestión de practicar, practicar, practicar. Y no se van a dar ni cuenta y de una ya van a escribir la fórmula en automático. Bueno, Ya, entonces, gracias, profe. todo de mi parte en la clase de física. Daniel, ¿estás aquí? ¿O ya te dolió la cabeza? Ya se fue a dormir, profe. Sí, Sí, de estoy hecho, aquí todavía. allá. ¿Qué tal ese dolor de cabeza? O sea, bien, estuvo interesante. Aunque me da miedo todo. Debería revisar todo el chat que tienen los estudiantes. Pero Y ahorita veo que hay un chat enorme y también me da miedo. sí, bastante. Bueno, para ir finalizando, niños y niñas, también les iba a decir una cosa. Para los que recién se están graduando del colegio, todavía hay un paso más que falta con respecto al examen. En este caso, ya estaríamos ya casi a fechas del examen. Entonces, acuérdense que ya hicieron, bueno, los bachilleres de otras generaciones hicieron habilitación de la cuenta y de hecho a los que ya pudieron habilitar ya lo hicieron y ya vieron si es que pudieron o no. Ahorita acabamos lo que fue las inscripciones, que en este caso hasta el día de hoy estaba el proceso de inscripción. Ahorita lo que faltaría sería el tema de la autoasignación de sede. Realmente este tema probablemente, si es que se hace el examen de manera virtual, es muy probable que no se haga la autoasignación de sede. Pero si no estoy mal, hace 1 o 2 días hubo una entrevista donde una persona del CENESID lo que mencionó fue que se iba a hacer
O sea, para los sectores donde está todavía bastante fuerte el tema del virus, se iba a dejar el examen de manera virtual. Pero también lo que había mencionado es que en otros sectores lo que iban a ver era la posibilidad de hacer una evaluación llamando a los estudiantes